Bueno, yo creo que todos nos conocemos, pero empezamos presentando a Almudena Vega, que es adjunta en el Hospital Gregorio Marañón, Claudia Yuste del Hospital 12 de Octubre, Ramón Delgado, que está en el Ruber Internacional, y Juan Manuel López Gómez, que ha desarrollado toda su labor asistencial en el Gregorio Marañón y que ahora está felizmente jubilado. Y casado. Y casado. Entonces, bueno, la dinámica va a ser hacer unas preguntas que tienen que ir rápido porque tenemos poquito tiempo y, bueno, pues queremos que nos contestéis. Si queréis podemos hacerlo por el orden que están, ¿no? Sí. ¿Te parece? Sí. Pues venga, Patro, empieza. Bueno, como sois 4 y debe de haber varias preguntas para mover distintos temas, yo creo que deben de ser contestaciones breves, si os parece, ¿vale? Entonces, una de las preguntas que se nos ocurría, Patricia y a mí, cuando estábamos preparando esta sesión, es qué cosas pensáis que ha sido lo importante que ha habido en la nefrología en los últimos años, aunque os han hecho un spoiler realmente los anteriores, que además lo han hecho muy bien y superarlo va a ser complicado, pero bueno, no sé, alguna respuesta tipo telemática. Almudena. Cosas importantes en la nefrología. ¿Funciona? Sí, ¿no? Sí. Bueno, claro, después de todo lo que nos han contado en la charla de antes, pues poco más que añadir. Si entramos un poco en cosas de nefrología, de clínica, de aspectos así clínicos importantes, a lo mejor creo que una de las cosas más importantes ha sido el estudio de la membrana peritoneal desarrollada por el Grupo de la Paz, que han sido pioneros en el mundo y yo creo que gracias a ellos aprendimos mucho y como que sentaron las bases a partir de las cuales pues el resto de los nefrólogos que luego han estudiado peritoneal y se han dedicado a ello, pues han podido profundizar gracias a los primeros pasos que dieron ellos, se me ocurre, por ejemplo. Claudia. Fenomenal. Yo la verdad que pensando así, desde que yo empecé a trabajar en nefrología, para mí lo más así revolucionario ha sido el eculizumab. Porque yo siempre lo digo, los residentes muchas veces se obcecan con los fracasos renales agudos, pensando a ver cuál es la causa, y dices, bueno, es que tienes pocos tratamientos, tienes ponerle agua, ponerle seguril, ponerle esteroides, y ahora el eculizumab, que la verdad que la gente sale, yo que siempre andaba cazando pacientes para peri y ahora no llegan tantos. Muy bien. Bueno, yo creo que con la revisión que se ha hecho antes no ha habido grandes hitos, grandes cambios dentro de la hemodiálisis. Hay mejoría de la técnica, la calidad cada día mucho mejor. En el trasplante renal hay pequeños cambios, pero en la nefrología clínica sí que está habiendo unos cambios muy importantes. Y creo que los nuevos medicamentos, que las empaglifocinas, las glifocinas, etcétera, etcétera, y toda la prevención de la insuficiencia renal crónica es donde hay que centrarse un poco más en el futuro. Yo siempre le digo a los alumnos que tenemos que el nefrólogo es un señor que es un internista, que además hace diálisis, pero su obligación es evitar la diálisis. Y creo que ahora tenemos un campo muy interesante y una perspectiva de futuro muy buena. Muy bien. Hablar el último supone que ya te han pisado todo el terreno. Bueno, pero yo creo que tienes la experiencia, Juan Manuel. Sí, pues sí, la experiencia. Yo creo que un cambio muy importante dentro de la nefrología en general es la feminización. Aquí no hay más que ver los senior dónde estamos y las nuevas generaciones dónde están. O sea, yo creo que eso ha dado pie a que muchas cosas pues tengan, no sé, un punto de vista totalmente diferente. Y luego ya se ha comentado a lo largo de la mañana, y lo acaba de comentar también, la llegada de estos nuevos fármacos en la prevención de la enfermedad renal, yo creo que constituye un hito fundamental y bueno, está todavía por escribir, ¿no? Pero yo creo que en los últimos años han supuesto un cambio muy, muy relevante. Muy bien. Muy bien, pues la siguiente pregunta es un poco a lo que ha salido esta mañana y que nos preocupa mucho a todos, y es el tema de los números en la elección de MIR de nefrología. Entonces nos gustaría que dierais cada uno una idea de cómo resolverlo y una crítica de en qué hemos fallado los nefrólogos para que no sea tan atractiva la especialidad, independientemente de que la sociedad cambia, los jóvenes cambian y sabemos, ¿no?, que tienen otros objetivos, ¿no?, otros ideales que a lo mejor no eran los que teníamos nosotros. Almudena. Justo hemos estado hablando antes de eso en el café también, y yo creo que los números del MIR con la nefrología han sido como muy oscilantes desde que yo tengo, al menos desde que recuerdo. Ha cambiado mucho, se pone de moda, deja de estar de moda, vuelve a estar de moda.
también lo hablábamos antes, a mí no me preocupan nada los números del MIR, porque estamos hablando de personas que ya solamente para entrar a hacer la carrera necesitan un número, como se mide ahora, un 14 o un 13. O sea, es gente muy bien preparada, que cuando los vemos como estudiantes son muy responsables y muy buenos alumnos también, no inferiores ni mucho menos a, por ejemplo, a la generación a la mía, incluso mejores, y de residentes igual. Y creo que el número no se correlaciona con la capacidad que tengan ellos. Es decir, que podemos tener residentes con un número muy bueno y luego pues que no tengan esa ilusión, ese interés, porque al final no hay que ser superdotado tampoco para ser un buen nefrólogo, simplemente hay que querer. Y también muchas veces yo creo también el problema de la nefrología es que cuando eres estudiante, y me pasó a mí, yo entré en nefro y no sabía ni lo que era. Y no sabía, y yo el primer día me dijeron, no, los pacientes de diálisis no orinan, y yo, ¿cómo que no orinan? O sea, no tenía conocimientos de nada, yo no sabía lo que era la nefrología, y luego llegué y dije, ay, qué bien, esto es lo mío, qué bien. Entonces, un cardiólogo más o menos imagina lo que va a ser su especialidad, un neumólogo también, pero un nefrólogo no tiene nada que ver lo que él se imagina con lo que luego va a trabajar. Y luego hacer la especialidad más atractiva, no soy capaz de ver por dónde, porque creo que es muy variada, creo que ha crecido mucho y que estamos avanzando mucho en los tratamientos, como decíamos antes, en todas las ramas que tiene, los electrolitos, el fracaso renal agudo, con todo lo que significa el fracaso renal agudo a un nivel muy excepcional, el hemofiltro, luego los crónicos, el desarrollo de la ERCA, todas las glomerulares, o sea, es una especialidad muy atractiva. Pero es difícil que el estudiante lo vea, salvo que haya rotado. Los que han rotado ven lo que es y es algo totalmente distinto a lo que se estudia. Entonces, esa correlación entre lo que uno estudia sobre el papel y sobre lo que luego es la especialidad, no sé cómo establecerla, porque me parece una diferencia muy grande. Pero yo creo que no tenemos que hacer nada, porque ¿qué importa que tengan un un número más alto? ¿Qué más da? Si solamente para entrar necesitan un 13 y la diferencia entre un 1000 y un 2000, ¿cuántas preguntas del MIR son en realidad? No es nada, o sea, a mí eso no me preocupa. Muy bien, gracias. Yo no sé ya si decir algo o nada, porque la verdad que me parece que he hablado bien. No, a mí lo que sí me parece es que creo que se explica muy mal nefrología en las universidades. Es verdad que CTO ha hecho una gran labor. Yo estudié nefrología por Alberto Tejedor y es como acá muchos de nosotros, que aquel señor nos lo explicó también, que nos gustó mucho, que yo creo que eso es una cosa, intentar que los estudiantes roten más. Y yo creo que básicamente es eso. Sí. Bueno, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Lo último que se me olvidó decir, que es algo inherente, es que se cobra menos que en otras especialidades, se tiene mucha más responsabilidad y eso no gusta. Y yo creo que eso no es culpa de la sociedad, ¿no? O sea, de la sociedad madrileña, es culpa de lo que somos. Yo creo que refleja la sociedad de hoy en día. La gente coge derma, coge especialidades que puedan tener consultas buenas, donde se gane dinero. Yo creo que van por ahí más los tiros. Pero bueno, luego el que coge la nefrología y le gusta, hace buena medicina. Probablemente mejor que el dermatólogo que ha cogido con el número 1. Digo yo. Estoy de acuerdo en esto. Y además, los alumnos efectivamente para entrar en medicina tienen que tener un buen número. O sea, no son torpes ninguno de ellos, ¿no? Y nosotros tenemos alumnos que rotan con nosotros y cuando hablo con ellos al final de su rotación, les pregunto, bueno, ¿qué te ha parecido la nefrología? Además tienen que hacer una especie de encuesta que hacen, y a todos se sorprenden, nadie la conoce. Saben que hay, bueno, pues unos señores que hacían diálisis, hay una unidad de diálisis por un sitio, pero no conocen la nefrología, y cuando ven, están en consulta, están en planta, a los alumnos les gusta, o sea que, y luego, claro, todos los que son estudiantes es que no tienen mal número, o sea que yo estoy de acuerdo contigo en que no hay que preocuparse demasiado. Otra cosa es que los incentivos económicos que puedan tener en el futuro, que eso lo tienen muy planificar los alumnos. Bueno, saben lo que pueden hacer y lo que no. De todos modos, yo creo que no hay que preocuparse, pero sí hay que buscar formas de incentivar que quieran coger nefrología. Y yo creo que nos tenemos que vender un poquito mejor. Sigo siendo el último. Yo creo que no, por ti luego.
Sí, la pregunta iba incluida en qué hemos fallado los nefrólogos. Yo creo que no hemos fallado en tantas cosas. O sea, lo que es cierto es que la sociedad globalmente ha cambiado. Han cambiado y las nuevas generaciones pues no tienen mucho que ver con las generaciones más antiguas, ¿no? O sea, yo creo que en este momento se ha apostado, digo las nuevas generaciones, pues por más ocio y menos trabajo, más ocio para desarrollar pues eso, proyectos personales, ¿no? Y bueno, pues yo no quiero juzgar en absoluto nada y eso está cambiando la percepción no solamente de los médicos, está cambiando la percepción de los ingenieros, está cambiando la percepción de los arquitectos. Yo por lo que veo es que es un cambio generacional importante que está marcando la elección de los futuros trabajos, ¿no? Para dejar más tiempo, pues eso, al desarrollo personal, al ocio. Bueno, la idea de trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿no? Sí, pero eso el trabajo sería equiparable para todas las especialidades. Sí, pero es que en la línea de que necesitas más ocio, o sea, que quieres más ocio para desarrollar pues, tus cosas personales, ¿no? Yo qué sé, los jubilados, algunos jubilados, pues estamos desarrollando cosas que no tuvimos tiempo para hacer mientras estábamos dedicados casi robando tiempo a la familia, al sueño, a las diversiones, etcétera, etcétera. Y ahora pues estamos aprovechando pues para conseguir esas cosas. Yo creo que las nuevas generaciones pues están dándose cuenta de que eso es una vida mucho más intensa y a mí me parece que en ese sentido pues bueno, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias porque eso es así. Y luego en la línea de lo que han dicho, y no me extiendo, yo lo que sí que creo es que si queremos traer gente a la especialidad, hay que enseñarla mucho mejor. Hay que, bueno, pues a lo mejor yo recuerdo en la época de estudiantes, a mí me contaron las glomerulonefritis como un rollo espantoso de memoria, que al día siguiente se olvida. Eso no son formas de enseñar la especialidad. Sí, hoy lo decía Mariano. Yo creo que hay que al estudiante explicarle bien lo que es la fisiología renal para que sepa lo que es la nefrología y sobre todo a la hora de explicar las enfermedades no explicar tanto, como tú dices, el listado de enfermedades en plan rollo, sino explicar la patogenia, basarnos en la patogenia para explicar las enfermedades fundamentalmente, que muchas veces se aprenden los síntomas, los tratamientos, pero la patogenia es donde más se falla y es lo que hace... Lo que decía Mariano, empezar por la fisiología, la fisiopatología y al final acabar. Y cuando esto se estropea, pues tenemos estos resultados, ¿no? Bueno. Pero no esos ejercicios de memoria que teníamos que eran espantosos. Nos estamos extendiendo mucho, no sé si alguien controla el tiempo. Sí, no, pero este ha empezado más tarde. Es que, yo lo controlo, no os preocupéis, yo estoy pendiente. ¿Vale? Pues... Sí, lo controlo. Porque yo he perdido, la verdad es que he perdido la noción del tiempo. Me está gustando tanto lo que me habéis ido contando, que teníamos aquí Patricia y yo un montón de preguntas que no sé si nos va a dar tiempo. Así bueno, lo que nos dé. Yo digo, cuando ya quede la última, yo digo ya. Sí, y va a empezar Juan Manuel. Para que ahora no dejes el micro para que no protestes. Sí, yo creo que sí. Patro. Bueno, pues yo voy a escoger una que sé que le va a gustar a mi amigo Roberto. ¿Qué creéis que nos puede ayudar la inteligencia artificial? ¿Es un beneficio? ¿Es un perjuicio? Eso de que los residentes ya hagan ahora que no me oyen, porque aquí no hay residentes, ¿no? Y que hagan las presentaciones diciéndole al ChatGPT, hazme una presentación sobre nefropatía membranosa. No solo los residentes, sé que el doctor Alcázar hace muchas presentaciones diciéndoselo al ChatGPT. No me lo creo. Yo creo que si no sé, en el siglo XIX una revolución industrial, en los años 80 una revolución con la historia de Internet, ahora mismo está ya empezando una revolución con la inteligencia artificial que yo personalmente creo que va a cambiarlo todo, va a cambiarlo todo. ¿Va a ser bueno, va a ser malo? El aire acondicionado. Yo creo que bueno, yo creo que va a ser bueno, lo que ocurre es que necesitamos, pues eso, empezar a tener un conocimiento de los prompts que hay que darle a la inteligencia artificial para que las respuestas sean adecuadas. Yo creo que es importante hacer un uso adecuado, pero lo que comentaba antes José Herrero, que ha puesto el libro de Gele de Francisco y que está en Nefrología al Día, para el que lo quiera, yo ya lo he leído. Y la verdad es que es espectacular cómo se abre el mundo. Y además hay que estar dentro. Hay que estar dentro para saber
qué datos estamos aportando para el Machine Learning o ya para mucho más allá, para el aprendizaje profundo, qué tipo de información le estamos dando del que podamos enriquecernos, porque es que si no, lo que vamos a ver es que nos van a invadir con datos americanos y no tiene nada que ver una diálisis en Estados Unidos con la diálisis que estamos haciendo. Hay que estar. Y hay que estar porque eso lo va a cambiar absolutamente todo de una forma revolucionaria. Y bueno, pues yo la verdad es que estoy empezando a entrar y demás, pero el otro día me salió una lesión en el pie, le hice una fotografía, mandé a ChatGPT, paciente de 70 años con estos antecedentes. ¿Esto qué es? Diagnóstico diferencial impresionante. Y además acertó. O sea que por ahí van las historias. Probablemente vamos a necesitar cambiar un poco el paradigma de lo que se aprende en las facultades y de lo que después se aprende en la práctica diaria, porque eso lo va a hacer la inteligencia artificial, y dedicar nosotros a buscar pues eso, cómo meter esos prompts, la empatía con el paciente, que eso va a ser fundamental. O sea, yo creo que va a ser una revolución en la que hay que estar. Bueno, yo os cuento un poco mi experiencia con la inteligencia artificial con un grupo de hospitalario, que es el grupo Quirón Salud, donde quiere meter la inteligencia artificial en las consultas de Macha Martillo, y se dedican a organizar protocolos y tal. Bueno, yo he trabajado con endocrinos y con cardiólogos, hemos hecho sobre la consulta de hipertensión, pero el problema está en que hay que hablarlo mucho y hay que ensayarlo mucho. El problema es que no se puede lanzar un sistema de estos de entrada, porque tiene muchos errores y puede tener muchos fallos. Estoy hablando de consulta, no estoy hablando de diálisis, ¿eh? Entonces, en la consulta del sistema de hipertensión han sacado unos protocolos, unas trayectorias de que están tratando, pero ahí toman muchas decisiones, tal y como se ha formado, toma muchas decisiones el paciente, que eso no es así. Eso no es así. Yo no le puedo mandar al paciente un protocolo con 5 preguntas y que él diga, pues tengo esto. No puede ser. No puede. Eso hay que trabajarlo muchísimo más. Hay que trabajarlo muchísimo más y, bueno, llegará. Hay que trabajar en ello, llegará, pero desde el punto de vista de consulta todavía es bastante complicado. Yo creo que la clave es que es una herramienta de trabajo para el médico, pero el médico está por encima de esa herramienta de trabajo. Absolutamente. Siempre. Y además, bueno, con la tontería que me dice siempre, que me peleo con ellos, con lo de la hipertensión, me dice, claro, tú te contestas el cuestionario y tú le cambias la pastilla. Y vamos a ver, las hipertensiones que nos llegan a nefrología son las complicadas, son las con las que más hay que hablar. Claro. Con lo que más hay que hablar con el paciente. Yo no lo puedo decir por los que me dice él, que cree que tiene, le voy a cambiar el tratamiento. Efectivamente. O sea que hay que trabajar muchísimo, evidentemente. Claudia. Bueno, yo soy un poco más optimista. Yo creo que va a ser el futuro. Sí, yo estoy en ello, sí. Pero hay que trabajar. Yo sé que hay que trabajar y yo de hecho quiero proponer que se haga un curso en la SOMANE que nos enseñen a utilizar la inteligencia artificial, porque yo creo que es donde estamos fallando. Porque, vamos, a mí me encantaría saber hacer una presentación. Yo es que me peleo con ChatGPT, entonces yo creo que nos tienen que enseñar y que tenemos que aprender a utilizarlo. Me figuro que va a ser una revolución para los artículos. Y yo la única cosa es que lo hablaba también con Juan Manuel esta mañana, que me preocupa que perdamos un poco la capacidad de argumentar cosas o incluso de pensar, porque yo creo que ahora tienes una pregunta, se lo vas a contestar, no sé qué, y te lo contesta muy rápido, y a mí me parece que hay veces que tú tienes que reflexionar sobre las cosas y no sé si dentro, no digo, pero a lo mejor dentro de 20 años ya hemos perdido esa capacidad de reflexionar un poco, porque ya lo reflexiona todo ChatGPT por nosotros, porque creo que la reflexión también es una cosa que se educa y se entrena. Entonces, bueno, creo que hay que meterse en ello y creo que hay que seguir pensando nosotros. Pues nada, yo poco que aportar, totalmente de acuerdo. Creo que es una herramienta positiva y lo digo desde el desconocimiento porque no estamos formados, pero de lo poco que hemos aprendido o que hemos visto alrededor en inteligencia artificial, tanto en medicina como en la vida, pues parece que son todo ventajas y tenemos que aprender a hacerlo porque tenemos que saber controlarlo y no que se descontrole y que sea al final un mal uso. Entonces, totalmente a favor y nos tenemos que poner a ello, que yo creo que también nos pasa un poco eso, que es que somos jóvenes pero no tanto ya como para ahora aprender esto, pero bueno, si hemos aprendido a hacer ecografía de todo, pues esto lo puede ser mucho más complicado, igual que aprendimos a usar el SPSS, igual que hemos ido aprendiendo a hacer cosas, esto es que estamos obligados a aprender a utilizarlo porque luego nuestro trabajo va a ser mucho mejor. A mí me obliga Helen, porque si Helen
que lleva ya bastantes años jubilado, es capaz de escribir el capítulo de inteligencia artificial en nefrología, ¿cómo no vamos nosotros a manejarlo? Y luego tenemos que aprender a hacerle preguntas. Yo voy a poner un ejemplo muy rápido. El otro día estuve dando una charla sobre aféresis en embarazo y lo que más me preocupaba es cómo calcular el volumen plasmático de una embarazada para hacer el aféresis. No encontraba ningún artículo, encontré uno muy antiguo que me hablaba del plasmocrito y decía... Yo intuía lo que era el plasmacrito, pero no lo tenía muy claro. Entonces dije, pues ChatGPT. Lo puse y dije, dime lo que es el plasmacrito. Y me dice, espero que usted no sea médico porque es un término obsoleto. Qué bueno. Y entonces la siguiente pregunta que le hice, dijo, pues mira, calcúlame el volumen plasmático de una embarazada para hacer una aféresis. Y me lo calculó perfecto. Luego encontré 2 artículos y ahí me ha enganchado al ChatGPT. Después de que me insultara, claro, porque cambié como si fuese otra persona. Dije, no, yo no soy médico. O sea que sí, yo creo que ahí va a ser una herramienta de la que no vamos a poder, imposible estar ajenos en un futuro. Bueno, nos queda una última pregunta. Una última porque no da tiempo. Entonces, nos gustaría saber dónde tenemos que poner el foco, vosotras jóvenes que además miembros de la próxima Junta Directiva, y qué cosas habremos dejado de hacer en los próximos años o debemos de dejar de hacer. Poner el foco en la sociedad madrileña, en nefrología. ¿En qué cosas? ¿Problemas actuales? Sí, ¿en qué cosas creéis que tenéis que focalizar? Bueno, Claudia acaba de decir uno, ¿no? Que has dicho, me encantaría que la Somane hiciera esto, ¿no? Pues tú estás en la Somane. Sí, y de estadística yo creo que también vendría muy bien. Si lo cuelgan online también bien. A mí me preocupan mucho los migrantes, creo que es una cosa que hay que hacer. Eso era una cosa que te iba a comentar. A Almudena le gusta mucho. Vale. Es que no has entendido la pregunta, ¿no? Sí. Perdona. Sí. Nuestras misiones, ¿no? La diálisis peritoneal asistida. Sí, la diálisis... Nosotros estuvimos hablando el otro día también. Y a mí me parece una idea muy bonita cómo en tantos países está desarrollada la diálisis peritoneal asistida sin problema y en España no somos capaces. No sé por qué no somos capaces y no sé de quién depende, entonces es una cosa que a mí me gustaría solucionar. Y otra, el transporte sanitario, que ya nos dijo una paciente, Pilar de la Mata, nos dijo que... Doctora Ángelo, que esto desde los años 80 es un problema y no se va a arreglar. Entonces, pues quita las ganas, pero por favor, es que tiene que haber una manera de que el paciente tarde menos desde que sale de su casa, encima en un Madrid que, bueno, tampoco, o sea, las áreas tampoco son tan... No estamos hablando de una comarca de Cáceres que tienen que venir los pacientes desde 200 kilómetros, estamos hablando como mucho de 10 kilómetros en general, ¿no? Entonces, no pueden perder tanto tiempo. Son como mis 2 hitos que me gustaría, no sé si solucionar, pero al menos un poco encauzar para que pudiéramos solucionar. Ramón, muy bien, Ramón. Bueno, yo quería hacer un comentario un poquito fuera de la pregunta que me estáis haciendo. Perfecto. Eres libre. Porque uno de los problemas que hay es los puestos de trabajo, va a haber nefrólogos, va a haber nefrólogos. Como sabéis, yo llevo muchos años, yo estaba en un hospital público, en el Hospital Clínico de Granada, interino como mucha gente, en una época en la que salían muy pocas plazas y tuve la opción o la oportunidad, me ofrecieron organizar toda la nefrología de Ruber. Y ahí me he quedado. Llevo trabajando en medicina privada. Yo soy defensor de la medicina pública, aunque llevo toda la vida trabajando en la medicina privada, y creo que la medicina privada es una medicina complementaria a la pública y que puede solucionar. Si todo el mundo que vemos en la privada estuviera en la pública sería un caos absoluto, ¿no? Entonces, la medicina privada ahora mismo está pasando por una pequeña crisis, con las compañías de seguro, con los grupos hospitalarios que se están replanteando y todo eso. Pero eso tiene que cambiar porque no puede seguir así. Y esos hospitales van a tener que organizar su nefrología y van a tener que tener sus nefrólogos en plantilla que trabajen y que vean hospitales que tenemos absolutamente todos los medios para trabajar. O sea que para los residentes que están ahora trabajando, yo creo que en muy poco tiempo van a tener una opción de trabajo en hospitales públicos en las mismas condiciones que un hospital privado. O sea que no hay que pensar, no hay puestos de trabajo, lo único que me queda es trabajar en un centro de diálisis y ya veremos cómo, pero hay un gran trabajo que queda, que va a haber los hospitales van a tener que cambiar el sistema
económico con el que tienen a los médicos contratados, eso está a punto de llegar, y eso va a haber un gran puesto de trabajo para nefrólogos en todo Madrid. Eso pasa en Madrid, pasa en Barcelona, no pasa en Ávila, ¿no? Es decir, en Madrid, por la estructura privada que hay muchos hospitales grandes e importantes con muchos medios que van a tener que tener nefrólogos. Muy bien, Juan. Un comentario independiente de todo muy lo que oportuno. preguntabais, pero creo que es importante que la gente lo sepa. Muy bien. Juan Manuel. Yo cambio un poco de tercio. Yo creo que lo que ya lo hemos hablado al principio, yo creo que uno de los objetivos de las nuevas juntas y demás y de la sociedad de la SOMANE, yo creo que tiene que ser intentar buscar el atractivo de la especialidad. O sea, los que hemos estado muchos años con ellos sabemos perfectamente que es una especialidad preciosa, pero es tanto más bonita cuanto más te metes en ella, cuanto más estudias, cuanto más investigas. Y yo creo que uno de los grandes problemas que se está planteando es precisamente pues eso, el tiempo que se dedica para la investigación. Y es cierto que las listas de espera están ahí acuciando, que los políticos están metiendo la tuerca, que cada vez hay menos tiempo pues, para investigar, para sacar datos, para recogerlos. Llegas a casa con problemas asistenciales que impiden pues, estar desarrollando esa imaginación pues, para estudiar y ver qué posibilidades de trabajo hay. Y yo creo que ahí hay que intentar hacer un esfuerzo importante, porque en la medida en la que se investiga y se hacen cosas es en la medida en la que también empieza a gustar la especialidad. Entonces, bueno, yo creo que ese es un reto que la sociedad tiene y que me gustaría pues, que se dedicara esfuerzo precisamente para mejorar esas líneas de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los 4 ponentes por vuestros comentarios y vuestras opiniones. Una reunión menos científica, pero yo creo que pues, no por ello menos interesante. Así que gracias. Vale. Ahora hay que bajar las...